Hace no mucho, muy tarde en una lluviosa noche, preparaba para un cliente un trabajo de divulgación sobre cómo algunos fenómenos físicos que creemos conocer y entender se comportan de forma impredecible, más allá de los límites de aquello que podemos saber, fuera del alcance de nuestra precisión. Esa es la llamada teoría del caos. Poco sabía que otro tipo de caos estaba a punto de presentarse muy cerca para mí. Escuché algo. ¿Hay alguien en el jardín? Varios escenarios aparecieron en mi cabeza. Ninguno real, todos posibles. Pensar en que mi familia dormía plácidamente amplificó esa sensación de incertidumbre y de miedo. Todo en el transcurso de unos pocos segundos. El sonido de la lluvia hacía más ambiguos esos sonidos, esos pasos. Comencé a notar el sonido de las ramas movidas por el viento, la bomba del refrigerador y la mezcla de sonidos cotidianos y normales que, bajo este contexto, me estorbaban y me inquietaban. Antes de que pudiera siquiera decidir salir a revisar, los sonidos se detuvieron y todo, aparentemente, regresó a la normalidad. Pero yo no. Traté de volver a concentrarme y avanzar, pero el mismo lugar se sentía completamente distinto, frío y ajeno, aunque no hubiera pasado nada. Me levanté y traté de capturar lo extraño que se sentía el lugar. Fui por mi cámara y tomé una foto. Investigando después, supe que dentro de mi sensación de extrañeza y miedo a un lugar completamente normal y cotidiano, nunca estuve solo. En 2003 se lanzó un foro público en la red que se encargaba de tratar temáticas perturbadoras, contenido perturbador, oscuro, o inclusive hacer activismo político por internet. Dentro de las temáticas que se han viralizado en 4chan, una recientemente popular es la de los cuartos traseros o backrooms. La publicación inicial mostraba una foto de un lugar vacío, tapizado con un papel amarillento e iluminado por luces de halógeno. El horizonte se nota caído y una mancha negra se asoma sin explicación de atrás de la pared. El hilo invitaba a los participantes a subir imágenes que simplemente se sintieran raras. La mayoría de las imágenes mostraban lugares vacíos, sitios cotidianos pero carentes de muebles, carentes de luz o carentes de gente. Algunos provocaron en otros usuarios sensaciones de familiaridad. Mucha gente manifestaba sentir que habían estado en esos lugares. Otros decían que habían estado allí en sueños. Las personas que peor reaccionaron a las fotos comunicaron malestares físicos como mareos y dolores de cabeza. A estos lugares paradójicamente cotidianos y ajenos, normales y extraños, se les conoce como espacios liminales. Los espacios liminales son lugares cotidianos de transición, lugares de paso, donde uno transita y donde uno pone atención a todo menos al lugar mismo. Sitios como pasillos, salas de espera, senderos en el bosque o pasillos en tu casa. Tienen la capacidad de transmitir las sensaciones más extrañas en nosotros si es que cualquier aspecto de ellos es distinto y si les ponemos atención. Mi pequeña crisis de miedo, así como las emociones provocadas por estas imágenes, son alimentadas por una parte real y una parte mental. Las emociones tan extrañas e intensas que se provocan son generadas tanto por lo que se muestra como por lo que no se ve. Estas emociones corresponden con un conocido fenómeno psicológico, el valle inquietante. Cualquier cosa que intenta asemejarse a otra y se acerca mucho,
pero no lo suficiente. Nos genera incomodidad y rechazo, porque entendemos la imagen, pero en lo más profundo de nuestro cerebro reptiliano sabemos que hay algo mal, algo disonante. Paradójicamente, por ese mismo motivo, no podemos dejar de observar. Otra cualidad importante es que los espacios liminales no se limitan solamente a lo físico, también pueden ser existenciales. Por ejemplo, la transición entre nuestros estudios y nuestra vida profesional, la ruptura de una relación amorosa, la mudanza a un lugar lejano, o en algunos casos de estrés y ansiedad muy comunes y muy poco atendidos, padecidos por mujeres, la transición hacia la maternidad. Esto es, el embarazo. La liminalidad es una cualidad metafísica intangible que podemos hallar casi en cualquier aspecto de la vida. No es cuantificable ni existe en el plano puramente físico. La liminalidad solo existe cuando de forma voluntaria o de forma forzada nuestra mente se detiene a contemplar la extrañeza presente en algo que debería ser familiar. A finales del siglo XVIII, William Herschel se encontraba registrando estrellas con su telescopio, ubicándolas en todas las direcciones visibles en el cielo nocturno. Con la información recabada, trazó un mapa que estimaba la localización de todas las estrellas visibles alrededor de nosotros. El mapa de Herschel. Más que un mapa estelar, lo que Herschel había trabajado era un croquis de nuestro lugar en el espacio, un mapa a nuestro hogar en el universo. Durante la década de los 20 del siglo pasado, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble utilizó estrellas variables cefeidas para estimar la distancia a un conocido objeto de cielo profundo en la bóveda celeste. Las variables cefeidas son estrellas jóvenes que aún no hallan el balance entre la fuerza de presión y temperatura dentro de ellas, que empuja hacia afuera, y la fuerza de gravedad, que empuja hacia adentro. Existen constantemente expandiéndose y contrayéndose en una rítmica respiración que la astrónoma Henrietta Swan Leavitt correlacionó directamente a la masa de estas. El ritmo de su respiración está íntimamente correlacionado con su masa, y Hubble aprovechó este principio. Hubble logró identificar varias estrellas variables dentro de aquel misterioso objeto. Dedicó un tiempo a estar observándolos para calcular y observar de forma precisa el periodo, el tiempo que le tomaban a estas estrellas una rítmica respiración. Con este periodo, Hubble estimó sus masas, y con sus masas, y conociendo qué tan grandes o pequeñas se observaban en su telescopio, Hubble calculó una distancia. El resultado fue una de las más grandes revoluciones en toda la historia de la astronomía. Aquella cosa que había sido observada por toda la humanidad desde la antigüedad se localizaba, según los cálculos de Hubble, a unos 900.000 años luz de distancia. Esta distancia ubicaba al objeto completamente fuera del mapa de Herschel. ¿Se trataba de otro universo? Era otra galaxia. Hoy, con técnicas y mediciones mejores que las que utilizó Edwin Hubble en esos tiempos, sabemos con más certeza que la gran galaxia de Andrómeda está a más de 2 millones de años luz de distancia. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, nuestra conciencia se estaba enfrentando a concebir el concepto de espacio profundo. En este nuevo vacío, frío e inconmensurable abismo, volvió a resonar como una especie de eco existencial, la pregunta que como especie humana siempre hemos tenido desde nuestros inicios. ¿Estaremos solos en el universo? ¿Tendremos vecinos tan inimaginablemente lejos como para en algún momento encontrarnos e interactuar? ¿O será todo una simple
y fría burla del universo en la que estamos solos y destinados a siempre contemplar y nunca alcanzar. ¿Qué sería peor? En palabras del escritor Arthur C. Clarke, solo caben dos posibilidades: o estamos solos o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Lo increíble es que casi al mismo tiempo nuestro concepto físico de certidumbre también se derrumbó en el desarrollo de la mecánica cuántica. En ella la probabilidad se asomaba como un parámetro físico muy real. Era el caos de la incertidumbre, materializándose en nuestra propia física frente al orden que representaba el determinismo al que estábamos tan acostumbrados. Concebir a la probabilidad como una variable objetivamente, físicamente real, era una idea tan chocante que hasta el mismo Albert Einstein se opuso a acogerla. En sus propias palabras, Dios no juega a los dados. En muy poco tiempo, los sólidos cimientos sobre los que se erigía la idea de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo, el espacio profundo y nuestro propio concepto de certidumbre, perdieron fuerza gracias al rápido desarrollo científico que no dio tiempo a que nuestras conciencias maduraran lo suficiente para asimilar tales ideas. Como el ave fénix, siglos después del desarrollo del método científico, renació de las cenizas un nuevo tipo de miedo que se alimentaba de incertidumbre y órdenes de magnitud. Esta nueva ansiedad era, paradójicamente, una manifestación de una de las emociones más antiguas experimentadas por la humanidad, tal vez una de las emociones más humanas. Y si nuestros lejanos vecinos existen en formas, tamaños y órdenes de magnitud inimaginables para los que nosotros mismos somos menos que bacterias en la suela de nuestro zapato, las artes casi inmediatamente asimilaron y adoptaron de mejor forma estas emociones. Esto dio a luz a un nuevo género en la ciencia ficción, el horror cósmico. Su mayor exponente todavía nos viene a la mente al pronunciar las siguientes palabras: la emoción más antigua en la humanidad es el miedo, y el más fuerte y antiguo tipo de miedo es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft creó toda una rica mitología en todos sus relatos, representada en sus dioses primordiales, seres tan inimaginablemente grandes, tan fuera de nuestra cotidianeidad, que el simple hecho de volvernos semiconscientes de su existencia era suficiente para llevarnos a la locura, cosa que le ocurre a muchos de sus personajes en varios de sus relatos. Otros autores, como Stephen King, retoman la temática. Podemos atestiguar en The Mist cómo una espesa niebla sobrenatural se traga a gente como tú y como yo, resguardados en una pequeña isla de cotidianeidad, representada por la tienda de autoservicio. La niebla es la representación física de esa incertidumbre y cualquier cosa que se pueda ocultar en ella. Sin embargo, como vemos al final de la película, lo que realmente lleva a la tragedia es la pérdida de la esperanza. En el juego Amnesia: The Dark Descent, el horror cósmico se muestra en forma de un extravagante orbe, recuperado de una expedición a África realizada por el barón Alexander de Brennenburg a inicios del siglo XIX. De manera similar, en este juego nuestro protagonista Daniel despierta en el castillo sin ningún recuerdo, pero con una nota que se dejó a sí mismo antes de envenenarse para provocarse una permanente amnesia. En la nota se explica que no podía soportar los recuerdos de las cosas hechas a otras personas junto al barón Alexander desde su regreso de África. Se instruye a bajar a las profundidades del castillo a asesinar a Alexander. Daniel termina su propia nota con una aterradora advertencia. El orbe que está escondido en lo profundo del castillo ha atraído a una pesadilla viviente que lo está persiguiendo constantemente y de la que no puede defenderse. Así que cuando las paredes del castillo comienzan a sangrar, solo puede correr. La única forma de sobrevivir es avanzando.
Hasta los antiguos griegos personificaban al caos en la forma de un temible monstruo que era capaz de hacer a los dioses del mismo Olimpo temblar. La hidra que tuvo que enfrentar Hércules, la quimera contra la que ascendió como héroe Belerofonte y el Pegaso, el perro guardián de Hades, Cerbero, el dragón del jardín de las Hespérides, Ladón, el monstruo marino Cetus que aterrorizó a la princesa Andrómeda y muchas más criaturas temibles en la antigüedad fueron engendradas a partir de una sola, el padre de todos los monstruos, un ser cuya estatura rebasaba al mismo Olimpo, de la que se preferían esconder los mismos dioses y que provocaba terremotos y erupciones volcánicas a su paso, el tifón. Todas estas criaturas, todos estos monstruos existen realmente. Todas son personificaciones y avatares del caos. Todas son con S mayúscula, en términos del ser que incluye a la experiencia y a la conciencia. Todos representan a esa incertidumbre que carece de una forma física definida, pero que somos capaces de reconocer al primer sonido que no identificamos, en aquello que tememos al futuro. Es la ansiedad de no saber ni poder controlar qué va a pasar. Es también la inconsciente sombra junguiana, que esconde aquello negativo, dañino, destructivo e indeseable dentro de nuestras propias personalidades, pero que preferimos negar y ocultar. En Astrocamp, nuestras principales actividades se centran en los campamentos astronómicos y en los cursos de divulgación. Es común que nos ocurra que cuando las personas, especialmente por primera vez, cuando se asoman a un telescopio, experimenten emociones muy extrañas. Una agridulce mezcla de maravilla con ansiedad. Comentarios como, ya lo vi, es Júpiter. Es enorme y gigantesco, pero yo lo veo pequeño y aislado. Es caótico, tiene tormentas y huracanes del tamaño de la Tierra, pero se ve tan quieto. Está tan lejos, pero siento que puedo tocarlo. Siento que puedo tomarlo. Tal y como Cthulhu, Júpiter luce gigante y luce dormido. Parece completamente inmutable a nuestra conciencia y a nuestra existencia. Pareciera ser que no podemos hacerle nada a él ni hacer nada con él. Solo contemplarlo. Alejarnos de nuestras islas de confort cotidiano y asomarnos a esas imponentes realidades, con el simple hecho de ver a través de un telescopio, rodeados de la fría negrura de un bosque oscuro, es incómodo. Es un acto que requiere disposición y requiere valentía. Requiere presencia y conciencia, ya que el espacio exterior es el máximo espacio liminal físico. Liminal proviene de la raíz etimológica limen, que significa frontera. Es la misma raíz de la que proviene la palabra límite. El espacio es ese máximo límite físico. Es la última frontera. Nadie quiere conquistar el espacio. Es un hostil vacío. Es el pasillo liminal que conecta nuestro presente con los verdaderos logros allá afuera. Volver a pisar la Luna, terraformar Marte, abandonar el sistema solar, conquistar la galaxia. El espacio exterior representa ese máximo desafío físico, nuestros más grandes miedos, hostilidades, dificultades y defectos por superar. Por ese motivo, cada logro en él representa una pequeña victoria de nuestra pequeñez, nuestra inmadurez y nuestra fragilidad, nuestra mortalidad. Y ese es exactamente el punto. Nuestra vida es el máximo espacio liminal existencial, ya que es una constante transición que conecta nuestro nacimiento con nuestra muerte. La vida es un espacio liminal existencial, como un pasillo que estamos recorriendo de espaldas, solamente con visión a aquello que llamamos pasado, a paso firme, aunque a veces no tanto, sobre lo que llamamos presente en dirección hacia el futuro,
a un ritmo que no podemos controlar y sin saber con qué nos vamos a tropezar, solamente con la única certeza de que se va a terminar, aunque no sepamos cuándo, dónde ni cómo será, ni lo que vendrá después. Esa niebla que nos envuelve en cada tic-tac del reloj es incómoda, es paralizante y emocionalmente demandante. Parafraseando a lo que Lovecraft atinadamente articuló, preferimos regresar a la seguridad de nuestras islas de ignorancia y confort cotidiano y evitamos, en medida de lo posible, explorarla de forma consciente y voluntaria. Vivimos como si fuéramos permanentes. En el cuento de Pinocho, ese abismo es el vientre de la ballena, del que debemos rescatar a todo el potencial contenido en nuestros genes, en ese padre representado por Gepetto, para dejar de ser de madera y convertirnos en niños de verdad. Paradójicamente, solo la incertidumbre es transformativa y solo en ella se esconde el potencial. Solo el caos puede dar a luz, solo el caos puede materializar, de mater, que significa madre. Tal y como narran los antiguos relatos bíblicos y mitológicos, solo se materializa la verdad y la realidad desde el caos, mediante la palabra. Solo es en la incertidumbre de un espacio liminal físico, emocional o existencial que podemos trascender todo lo que somos, materializar nuestro potencial y alcanzar un nuevo ser. Solo navegando al otro lado es que alcanzaremos una mejor versión de nosotros mismos, nuevas capacidades, más sabiduría, mejores personas a nuestro alrededor y un nuevo, frío e inquietante pasillo que atravesar. Vivir es atravesar de forma consciente esa inevitable niebla. Es sondear aquello que puede esconderse detrás de la niebla y enfrentarlo gracias a nuestras capacidades y a pesar de nuestras debilidades y fragilidades. Vivir es confiar y avanzar, aun cuando desconfiamos. Es salir de nuestras pequeñas islas de confort y atrevernos a tocar un poco más allá. Atravesar la liminalidad de forma consciente y atrevernos a enfrentar al dragón que se pueda esconder en ella. Eso es el camino del héroe. Vivir de forma consciente es de valientes, así que te invito a acompañarme. Vamos a acampar para ver las estrellas. Asómate al telescopio, si te atreves.